Saludos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracia y paz, querida familia. Qué privilegio tenemos como hijos e hijas de Dios de poder explorar juntos estas verdades eternas contenidas en la santa palabra de Dios. Hoy, al reflexionar sobre este tema tan poderoso de la cruz y la resurrección de nuestro Señor, oro para que seamos motivados a abrir nuestros corazones y mentes para recibir una revelación más profunda de su amor, gracia y victoria. Pero antes de comenzar, vamos a elevar juntos una oración al Señor, buscando su dirección y su bendición. Amado Padre que estás en el cielo, venimos ante tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador resucitado. Reconocemos nuestra necesidad de ti y te pedimos sabiduría para comprender las profundidades de tu palabra. Llena nuestros corazones de humildad para recibir tu mensaje con espíritu enseñable y permite que este estudio transforme nuestras vidas. Te rogamos que bendigas a cada persona que escucha y participa en este momento, que podamos encontrar en tu palabra consuelo, esperanza y propósito, que podamos reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo, llamándonos por nuestro nombre y poder ser transformados por su amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comentario de la lección del día sábado. La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. El Evangelio de Juan narra los eventos finales de la vida de Jesús como el clímax de su ministerio. A lo largo del libro, Juan introduce el concepto de la hora, refiriéndose al momento culminante en que Jesús cumpliría su misión redentora. Este término aparece repetidamente, por ejemplo en Juan capítulo 2 verso 4, Juan 7:30 y Juan 12:27, y su significado alcanza su plenitud en la cruz y la resurrección. El capítulo 18 detalla el juicio de Jesús ante Pilato. En este contexto, es en el que Jesús declara que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. A pesar de las circunstancias en su contra, Jesús no niega su identidad como rey, aunque redefine este concepto según la perspectiva del reino de Dios, no de los reinos terrenales. El relato de la crucifixión en Juan capítulo 19 presenta un contraste irónico. Jesús, el Rey de Reyes, es tratado con burla y desprecio. Sin embargo, para Juan, este es el momento de glorificación de Cristo. La resurrección narrada en Juan 20 confirma que la cruz no fue una derrota, sino la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Jesús declara que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En griego es doxazo, que significa glorificar, y esta palabra implica la manifestación del carácter y poder de Dios. Para Jesús, esta glorificación no es un trono terrenal, sino en la cruz, donde su sacrificio revela el amor redentor de Dios. Jesús dice que su propósito es dar testimonio de la verdad. El término griego aletheia, verdad, no se refiere solo a una noción abstracta, sino a la realidad de Dios revelada en Cristo. Jesús es el cumplimiento de las promesas divinas y el único camino hacia el Padre. Juan 14:6. La crucifixión y la resurrección de Jesús son puntos muy importantes de la historia de la redención. En la cruz vemos la gloria de Dios revelada de manera más clara, un amor dispuesto a sufrir para salvarnos. En la resurrección encontramos la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, que asegura nuestra esperanza eterna. El mensaje de la cruz desafía nuestras perspectivas humanas. Los seres humanos, este mundo, valora el poder y la autoridad, pero Jesús nos muestra que la verdadera gloria está en el sacrificio y la humildad. Este es el modelo de vida que debemos seguir como discípulos suyos. La resurrección nos recuerda que nuestro sufrimiento y nuestras luchas no son el fin de la historia. Así como Jesús resucitó, nosotros también seremos levantados a una vida nueva. Mientras tanto, estamos llamados a ser testigos de su verdad,
reflejando su amor y llevando su luz a un mundo necesitado. Que esta lección nos inspire a contemplar la cruz con gratitud, a vivir en el poder de la resurrección y a proclamar con gozo que Jesús es Rey, no solo en el cielo, sino también y sobre todo en nuestras vidas. Terminemos la lección del sábado con un pasaje preciosísimo del Espíritu de profecía. Jesús puso la cruz al alcance de la luz que procedía del cielo, porque esa era la manera de atraer la atención del hombre. La cruz está directamente en línea con el brillo de los rostros divinos, para que al contemplar la cruz, los hombres pudieran ver y conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Al contemplar a Dios, contemplamos a aquel que derramó su alma hasta la muerte. Al contemplar la cruz, la vista se extiende hacia Dios y se discierne su odio por el pecado. Pero mientras contemplamos en la cruz el odio de Dios por el pecado, también contemplamos su amor por los pecadores, que es más fuerte que la muerte. La cruz es para el mundo el argumento incontrovertible de que Dios es verdad y luz y amor. Nuestra elevada vocación, página 47. Comentario de la lección del domingo. ¿Qué es la verdad? Le dijo entonces Pilato: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Juan 18, 37 al 38. El juicio de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato ocurre en un clima de tensión política y religiosa. Los líderes judíos acusaron a Jesús de que se proclamaba rey, y que además esto amenazaba potencialmente a Roma. Entonces Pilato, como gobernador, busca determinar si este hombre representa un peligro real o si es víctima de intrigas religiosas. En este diálogo, la identidad de Jesús como rey y la naturaleza de su reino toman protagonismo. Pilato se encuentra frente a Jesús, quien no encaja en su idea de un rey, no tiene ejército ni busca el poder terrenal. Sin embargo, Jesús declara que su misión es dar testimonio de la verdad, lo que lleva a Pilato a la famosa pregunta: ¿qué es la verdad? Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. La palabra griega para reino es basileia. No se refiere aquí a un territorio físico, sino a un dominio espiritual. Jesús redefine el concepto de realeza, centrado en el amor y la verdad en lugar de la fuerza y la opresión. Pilato, al preguntar qué es la verdad, representa una actitud cínica. No espera una respuesta porque su percepción está nublada por prejuicios y presiones políticas. Este contraste con Jesús, quien es la verdad, remarca la tensión entre la luz y la oscuridad en el Evangelio de Juan. La verdad en el Evangelio de Juan no es una teoría, no es un sistema filosófico, no es una reunión de doctrinas, es una persona, es Jesucristo. Él es la revelación completa del carácter y el propósito de Dios. Los hombres, los seres humanos, tú y yo, hacemos que prevalezca la mentira y el engaño, pero Jesús brilla como la luz que guía a los seres humanos a la vida eterna. Y cuando nosotros venimos a Jesús, salimos de ese círculo vicioso que hace que prevalezca el engaño y la mentira, para ahora en Cristo resaltar la verdad, exaltar la verdad, mostrar las virtudes de Cristo, y de esa manera remarcamos que es la verdad para que el mundo lo sepa y conozca y sea libre. La pregunta de Pilato resalta la lucha humana por encontrar significado en medio de la confusión. Al no esperar respuesta, Pilato simboliza a quienes rechazan o ignoran la verdad por estar atrapados en las presiones del mundo. El Señor Jesucristo nos muestra que la verdad no solo se debe conocer intelectualmente, sino que se debe vivir en relación con Él. Familia, ¿qué debemos hacer? Primero, aceptar a Jesús como la verdad. El compendio doctrinal de nuestra iglesia es muy importante, pero si ese compendio doctrinal está alejado de Cristo y su esencia no es Cristo, será solamente teoría. Cristo es la verdad. La verdad es una persona viviente, y eso nos da la ventaja de que podemos hablar con la verdad, conocer a la verdad progresivamente, relacionarnos con la verdad y vivir la verdad. De eso debe surgir nuestra doctrina, de nuestra relación con Jesús,
de conocer a Jesús, de conocer su mensaje. Segundo, debemos resistir las presiones externas. Como Pilato, a menudo enfrentamos presiones que nos llevan a comprometer la verdad. Debemos pedir al Espíritu Santo valentía para permanecer firmes en nuestras convicciones. Tercero, dar testimonio de la verdad. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo que había nacido y venido al mundo para dar testimonio de la verdad, también estamos llamados a proclamar el mensaje de la verdad desde nuestra vida práctica. Esto implica con integridad, vivir con autenticidad y mostrar a Cristo en nuestras acciones, palabras y actitudes. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, sigue siendo relevante en nuestro tiempo. La respuesta de Jesús no es solo una declaración, sino una invitación. Conocerlo a Él, quien es la verdad encarnada. Esta verdad nos libera de las mentiras del pecado, nos da esperanza y nos guía hacia una relación transformadora con Dios. Que en nuestras vidas busquemos no solo entender la verdad, sino vivirla y compartirla, recordando siempre que en Jesús encontramos el camino, la verdad y la vida. Dice el Espíritu de Profecía, Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba, y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador, y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento. El deseado de todas las gentes, página 675. Comentario de la lección del día lunes. He aquí al hombre. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Juan 19:5. El relato de Juan 18:38 al 19:5 ocurre en los momentos finales del juicio de Jesús ante Pilato. Este gobernador romano, aunque convencido de la inocencia de Jesús, cede a las presiones de los líderes religiosos y la multitud. Intentando liberar a Jesús sin enfrentarse abiertamente a ellos, Pilato busca despertar compasión al presentar a Jesús herido, vestido burlonamente como rey. La frase «He aquí el hombre» de Juan 19:5 puede interpretarse de diversas maneras. En el contexto inmediato parece un intento de Pilato por mostrar a la multitud que Jesús no representaba una amenaza, siendo solo un hombre golpeado e indefenso. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, estas palabras adquieren un significado más profundo al señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La expresión griega enfatiza la humanidad de Jesús, presentándolo como alguien frágil y vulnerable. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, Jesús también es el Logos encarnado. Juan 1:14. Lo que añade una dimensión paradójica. El hombre presentado en debilidad es al mismo tiempo el Rey de Gloria. Los soldados romanos colocaron a Jesús una corona de espinas y un manto púrpura, símbolos distorsionados de realeza. Aunque pretendían humillarlo, estas acciones irónicamente confirman que Jesús es el Rey prometido, cuyo trono sería establecido mediante el sacrificio en la cruz. Juan 12:23. Por otro lado, hablemos de Barrabás. La decisión del pueblo de liberar a Barrabás, un criminal conocido, en lugar de Jesús, refleja el rechazo humano hacia la verdad y la justicia. Este acto simboliza la naturaleza caída de la humanidad que prefiere el camino de la violencia sobre el amor redentor de Dios. La presentación de Jesús por parte de Pilato recuerda la proclamación de Juan el Bautista en Juan 1:29. Jesús, herido y humillado, es el Cordero que carga con el pecado del mundo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre el siervo sufriente. Aunque los líderes religiosos y la multitud rechazan a Jesús, este momento es parte del plan soberano de Dios para la redención. La cruz, un símbolo de humillación, se convierte en el trono de Cristo
donde Él reina como Salvador y Rey. Es impactante que un gobernante pagano muestre más disposición a liberar a Jesús que los líderes religiosos de Israel. Este contraste revela cómo los prejuicios, el orgullo y el temor pueden cegarnos ante la verdad divina. Pilato presentó a Jesús como un hombre débil, pero los creyentes sabemos que Él es el Rey de Reyes. En nuestra vida diaria debemos someter nuestras decisiones, prioridades y valores a su señorío. Al igual que los líderes religiosos, podemos estar cegados por prejuicios o intereses personales que nos impidan aceptar la verdad de Dios. Necesitamos examinar nuestros corazones y buscar la guía del Espíritu Santo para permanecer en la verdad. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Jesús soportó burla, sufrimiento y rechazo sin responder con odio. Como seguidores suyos estamos llamados a responder con amor y paciencia ante la oposición o el desprecio. Proclamar a Jesús como el Salvador. Así como Pilato dijo, «He aquí el hombre», nosotros debemos proclamar al mundo, «He aquí el Salvador». Debemos compartir el mensaje de la cruz y la resurrección, mostrando que Jesús es la esperanza para todos. La escena de «He aquí el hombre» es un llamado a reflexionar sobre nuestra respuesta a Jesús. Mientras Pilato lo presentó como hombre débil y herido, el Evangelio nos revela que Él es el Rey soberano y el Cordero que quita el pecado del mundo. La humillación de Jesús no fue una derrota, sino el camino a la gloria. En su sufrimiento vemos el amor de Dios desplegado, un amor que nos invita a aceptar su verdad, rendirnos a su señorío y compartir su mensaje con el mundo. El espíritu de profecía nos dice, Satanás disputó todos los acertos del Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Los sofismas y las mentiras por medio de los cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente, todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y la malicia, del odio y la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 546 y 547. Comentario de la lección del día martes. Consumado es. Cuando nuestro Señor Jesucristo tomó el vinagre, dijo, consumado está. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Juan 19:30. En Juan 19, Jesús está en la cúspide de su misión redentora, pendiendo de la cruz, aparentemente derrotado y humillado. Jesús declara triunfalmente, consumado está. Estas palabras marcan el cumplimiento del propósito para el cual había venido al mundo, la redención de la humanidad. El capítulo también narra escenas llenas de significado. Pilato coloca un letrero sobre la cruz de Jesús que proclama su identidad como Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19:19. Este acto, aunque impulsado por Pilato, refleja un propósito divino, como un testimonio visible de la verdad. Además, el cuidado de Jesús por su madre, encomendándola a Juan, muestra su compasión, incluso en medio de su agonía. Juan 19:25 al 27. La palabra en griego para traducirse al español consumado está es tetelestai. En el griego original tetelestai deriva de teleo, que significa completar o cumplir. Esta palabra expresa una obra terminada en su totalidad. Jesús no solo estaba concluyendo su sufrimiento físico, sino llevando a cabo la redención planeada desde la eternidad. Efesios 1:4. En Juan 19:28, Jesús menciona que todo estaba cumplido, aludiendo a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Salmo 22:15 y Salmo 69:21. Al pedir agua y recibir vinagre, Jesús no solo satisface su necesidad física, sino que también demuestra su conciencia del plan divino. El letrero Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Juan 19:19, refleja una ironía divina. Aunque los líderes judíos lo rechazaron, la inscripción proclamaba su verdadera identidad como el Rey prometido, aquel que establecería un reino eterno.
Isaías 9, 6 al 7. Cuando Jesús dijo consumado está, aseguró que la deuda del pecado fue pagada en su totalidad. Juan 2:14. Su sacrificio cumplió la justicia divina y abrió el camino para que la humanidad tuviera acceso directo al Padre. Hebreos 10, 19 al 20. La cruz no fue un accidente ni una derrota, sino el centro del plan redentor de Dios. Representa el triunfo del amor divino sobre el pecado, la muerte y el poder del diablo. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Aunque la realeza del Señor Jesucristo fue ridiculizada por los seres humanos, Jesús reinó desde la cruz. Su reino, sin embargo, no es terrenal, sino eterno, basado en la gracia y la verdad. Juan 18, 36 al 37. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Debemos aceptar la obra completa de Cristo. Jesús ya hizo todo lo necesario para que nuestra salvación fuera consumada. No debemos intentar añadir nuestras obras humanas a lo que Él completó en la cruz. Esto nos da paz y confianza en nuestra relación con Dios. Efesios 2, 8 al 9. Esto no quiere decir que cuando aceptamos a Jesús no tengamos que vivir en obediencia. Claro que la obediencia tiene su lugar y es el resultado de la salvación consumada de Cristo cuando lo aceptamos como Salvador. Si lo aceptamos como Salvador, pero vivimos en desobediencia, eso evidencia que nuestra aceptación de Él ha sido falsa, superficial y aparente. ¿Qué debemos hacer? Vivir con gratitud. Consumado está significa que somos redimidos y amados por Dios de manera incondicional. Este sacrificio nos motiva a responder con una vida de gratitud, adoración y servicio. Ahora, el hecho de que Dios nos ame de manera incondicional no implica que Él nos diga, como yo los amo, pase lo que pase, ustedes pueden vivir como quieran vivir. No, Él nos ama si nosotros no lo amamos, y nos ama si nosotros lo amamos. Pero si no lo amamos, si no creemos en Él, el resultado es vivir en perdición y en oscuridad. Debemos también perseverar en tiempos difíciles. Al contemplar el sufrimiento de Jesús, encontramos fortaleza para enfrentar nuestras propias pruebas, sabiendo que en Él tenemos victoria. Debemos compartir el mensaje de la cruz. La declaración de Jesús es una invitación para proclamar a otros la esperanza y la salvación que se encuentran en Él. Somos llamados a ser embajadores de este mensaje transformador. Segunda de Corintios 5:20. Consumado está no son palabras de derrota, sino un grito de victoria. En ese momento Jesús aseguró la salvación de todos aquellos que confiamos en Él. Su sacrificio culmina el amor eterno de Dios y nos invita a vivir con gozo, esperanza, propósito y total entrega a su voluntad. En este día, al reflexionar en estas palabras, recordemos que no estamos luchando por la victoria, estamos viviendo desde la victoria ya obtenida en la cruz. Que esta verdad transforme nuestra fe y nos impulse a compartir con otros el mensaje de un Salvador que completó la obra más grande por nosotros. El espíritu de profecía nos dice: en silencio la gente contempló el final de esa impresionante escena. De repente la oscuridad se apartó de la cruz y con tonos claros, como de trompeta que parecían proyectar sus ecos por toda la creación, Jesús proclamó: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Un halo luminoso circundó la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria semejante a la del sol. Entonces inclinó la cabeza sobre el pecho y murió. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer. Hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán, de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. La historia de la redención, página 234 y 235. Comentario de la lección del día miércoles. La tumba vacía. Entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan 20:8. Juan 21 al 7 describe el momento en que María Magdalena y los discípulos
Descubren que la tumba de Jesús está vacía. Este evento ocurre temprano en la mañana del primer día de la semana, después del sábado. María llega al sepulcro y encuentra que la piedra ha sido movida. Rápidamente informa a Pedro y a Juan, quienes corren hacia el lugar. Al llegar, Juan mira dentro y ve los lienzos usados para envolver a Jesús, pero no entra. Pedro, en cambio, entra primero y observa no solo los lienzos, sino también el paño que cubría la cabeza de Jesús, cuidadosamente doblado y apartado. Este detalle llama la atención por su contraste con cualquier escenario de robo o manipulación apresurada. Recalquemos el detalle sobre el lienzo doblado. Esto es significativo. En el mundo antiguo, doblar un paño al terminar una comida simbolizaba que el anfitrión volvería. Este acto intencional podría interpretarse como un mensaje de Jesús, indicando que su resurrección no fue un acto de caos o robo, sino una victoria planeada y ordenada, y que además Él volvería. El pecado y la muerte no pudieron detener el plan de salvación. Aleluya. Juan vio y creyó. El verbo griego eido, que significa ver, aquí indica una percepción más profunda. Juan no solo observó los hechos, sino que comprendió el significado detrás de los hechos. Este acto de creer señala un cambio en la comprensión de los discípulos sobre las palabras de Jesús acerca de su resurrección. La tumba vacía no es solamente un símbolo de la ausencia de Jesús, sino una proclamación de su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Su resurrección valida su identidad como el Hijo de Dios y cumple las Escrituras. Salmos 16:10, Isaías 53:10. La resurrección confirma que Jesús tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Este evento asegura la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Aunque Juan no vio físicamente a Jesús en ese momento, los detalles en la tumba, los lienzos y el paño doblado fueron suficientes para fortalecer su fe. Esto muestra que la fe cristiana no es ciega, sino razonable y basada en evidencias. Familia, ¿qué debemos hacer? La tumba vacía nos recuerda que el poder de la muerte ha sido vencido. Esto nos da esperanza en medio de las dificultades y nos impulsa a vivir con valentía, sabiendo que tenemos la promesa de la vida eterna. Debemos creer aunque no veamos. Como Juan creyó al ver los detalles en la tumba, estamos llamados a creer en la resurrección y el poder de Jesús, aunque no lo hayamos visto físicamente. Nuestra fe se basa en el testimonio de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos proclamar con fe, con valentía, el mensaje de la resurrección. La tumba vacía es el corazón del Evangelio. Debemos compartir esta verdad con otros, mostrando que Jesús no solo murió, sino que vive y reina. El relato de la tumba vacía en Juan 20 no solo narra un hecho histórico, sino que revela una verdad trascendental. Jesús resucitó y venció a la muerte. Este evento es el fundamento de nuestra fe y la razón de nuestra esperanza. La resurrección de Jesús no solo asegura nuestra salvación, sino que nos invita a vivir con confianza y propósito, sabiendo que seguimos a un Salvador vivo, que nos ama, que se ocupa de nosotros, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la tumba vacía inspire nuestra fe y nos motive a proclamar con gozo: Cristo vive, Cristo ha resucitado. Aleluya. Dice la hermana Elena de White: Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro quien con sus acompañantes había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su obra. El deseado de todas las gentes. Página 733. Comentario del día jueves. Jesús y María. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo:
Raboni, que significa maestro. Juan 20:16. En Juan 20:11 al 18, encontramos a María Magdalena llorando frente al sepulcro vacío de Jesús. Este pasaje refleja el desconcierto y la tristeza que experimentaron los discípulos tras la crucifixión. Para María, el vacío de la tumba era una señal de pérdida adicional, no de victoria. María Magdalena no entendía aún que la tumba vacía representaba la culminación del plan redentor de Dios. En su tristeza, no reconoce inicialmente a Jesús resucitado, creyendo que es el jardinero. Sin embargo, con solo mencionar su nombre, Jesús transforma su dolor en alegría y le encomienda la tarea de anunciar su resurrección a los discípulos. La aparición de dos ángeles en la tumba es significativa. En la tradición bíblica, los ángeles son mensajeros de Dios. Salmos 91:11. Aquí su presencia confirma que lo sucedido no fue un acto humano, sino un evento divino. Jesús llama a María por su nombre. El verbo griego kaleo, que es llamar, resalta la intención personal de Jesús al dirigirse a María. Su pronunciación del nombre despierta en ella la comprensión y la fe. Este acto refleja la relación personal e íntima que Jesús establece con cada uno de sus seguidores. Juan 10:3 al 4. La frase griega, que se traduce como no me toques o no te aferres a mí, en ella Jesús estaba enseñando a María a no depender de su presencia física, sino a aceptar su obra redentora y su inminente ascensión. La interacción entre Jesús y María simboliza el triunfo del amor y la verdad sobre la tristeza y el desconcierto. Jesús, el buen pastor, llama a sus ovejas por nombre y ellas lo reconocen. Juan 10:27. Este encuentro recalca la importancia de la resurrección como el fundamento de nuestra fe cristiana. Primera de Corintios 15:17. La resurrección de Jesús confirma su divinidad, valida su sacrificio y garantiza nuestra redención. Es el acto culminante del plan de salvación y una señal de que la muerte ha sido derrotada para siempre. Ahora, familia, ¿qué debemos hacer? Debemos, por la gracia de Dios, reconocer la voz de Jesús. Así como María reconoció a Jesús cuando él pronunció su nombre, debemos aprender a escuchar su voz a través de las Escrituras y la oración. Debemos, por la gracia de Dios, compartir las buenas nuevas. Jesús encomendó a María a anunciar su resurrección. De igual forma, estamos llamados a ser testigos de su victoria y a proclamar su mensaje. Debemos vivir con esperanza. La resurrección de Jesús nos asegura que, aunque enfrentemos desafíos y pérdidas, la victoria final pertenece a Dios. Esto nos da fuerza para perseverar. El encuentro de Jesús con María Magdalena en el jardín es un poderoso recordatorio de que el Señor se acerca a nosotros en nuestros mayores momentos de tristeza y nos llama por nuestro nombre. La resurrección no solo es un evento histórico, sino una realidad que transforma vidas, dándonos esperanza, dándonos propósito. Sabemos que nuestra esperanza es Cristo y nuestro propósito es servirle, predicar de su amor, compartir su gracia y vivir en plenitud, guiados por su Espíritu, confiados en que sus promesas son firmes y son seguras. Hoy, como María, somos llamados a escuchar la voz del Maestro, a aceptar su victoria y a compartir con un mundo que necesita desesperadamente escuchar que Cristo vive. Escribió la hermana Elena de White lo siguiente: María había sido considerada una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien le había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había vencido. El deseado de todas las gentes, página 521. Comentario de la lección del día viernes, para estudiar y meditar. Los discípulos, después de la muerte de Cristo, con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido, recordaban sus palabras: si en el árbol verde hacen estas cosas,
En el seco, ¿qué se hará? Se reunieron en el aposento alto, y sabiendo que la suerte de su amado maestro podría ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron, y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado. Invitadlos a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No miréis al sepulcro vacío. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos, y de los labios tocados por el fuego santo, el alegre canto: Cristo ha resucitado y vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios. Deseado de todas las gentes. Página 737 a la 738. Misericordioso Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el gran yo soy. Gracias, Señor, porque así como la tumba de Jesús está vacía, nuestro corazón ha sido vaciado del pecado para ser lleno de la vida de Jesús, nuestro Salvador resucitado. Gracias por darnos la mano y sacarnos del abismo y de la oscuridad. Gracias porque escuchas el clamor de tus hijos y de tus hijas. Unos oran por salud, otros oran por tener la plenitud de tu Espíritu Santo morando en ellos. Otros oran por perdón de pecados. Otros, Señor, oran por trabajo. Otros oran para poder pagar sus deudas. Otros oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que sean guardadas del mal, del peligro, del pecado y sean liberadas de las cadenas que las atan o los atan a este mundo y puedan venir a Cristo, porque queremos vivir con nuestros hijos y con nuestra familia amada y con nuestros amigos contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias porque nos oyes, gracias porque nos amas y gracias por tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos y mis hermanas, si este mensaje ha sido de bendición, les invito a darle me gusta a este video, a dejar su comentario y a compartirlo con otras personas. Recuerden que ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.